Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Hidalgo y en el siguiente Pechacucha, relativo al documento Z, vamos a ver cómo cada uno de los temas que vimos responden a concepciones acerca de qué es la lengua y cómo cada científico dio respuestas desde un contexto histórico, cultural, ideológico distinto. El filósofo Thomas Kuhn observó que en el ámbito de las ciencias sociales existe un fuerte componente ideológico que hace que no se constituyan paradigmas únicos, tal como se da en el ámbito de las ciencias duras. Y, a medida que avanzamos hacia el estudio del hombre, la dificultad aumenta considerablemente y con ello los diversos enfoques. La ausencia de paradigma también puede observarse en las ciencias del lenguaje. Charles Peirce nos dice que no existe en las ciencias del lenguaje un macroparadigma convergente. De manera que de momento solo puede hablarse de programas de investigación. Cuando observamos la perspectiva sociológica de las instituciones en las que se originan y sus luchas internas, el programa pasa a llamarse escuela. Para Bernardes, desde el siglo XIX en adelante, la lingüística ha querido convertirse en ciencia. Para lograrlo, imitó modelos de otras ciencias ya constituidas. Al tratar de imitarlas, los lingüistas comenzaron a buscar las leyes fonéticas que regían los cambios en las lenguas. Pronto el estudio diacrónico sería abandonado por un interés sincrónico, gracias a Saussure. En el siglo XX, con Chomsky, intentó acercarse a la física, la ciencia de mayor prestigio. Según Simon, en este siglo hizo un esfuerzo inmenso para construir su objeto de estudio. A principios del siglo XX, el lingüista suizo Ferdinand Saussure sentó las bases para que la lingüística pudiera instituirse como ciencia. Y dijo, la lengua es un sistema de signos. Para Saussure, la lengua tiene una doble existencia. Por un lado se encuentra en el cerebro del hablante y por otro es producto de una conversación social que permite a los hombres comunicarse entre sí. Así, sienta las bases para el surgimiento de las dos vertientes en el marco de las ciencias del lenguaje, el funcionalismo y el formalismo. María Laura Pardo, ambas tienen una visión teleológica de la lengua, es decir, que la entienden desde la perspectiva del fin que cumplen. El formalismo afirma que el lenguaje tiene una existencia mental y que es una herramienta básica del funcionamiento de la mente. El funcionalismo entiende la lengua como un instrumento de comunicación. La lengua es un medio de representación del mundo. Se estudia la lengua por sí misma, la gramaticalidad y la oración. El énfasis está puesto en el alto grado de organización de la lengua. Considera al hablante como un oyente ideal y a la lingüística como ciencia independiente. La lengua es un medio para la construcción del mundo. Se estudia la lengua y sus determinaciones contextuales, como así también la relevancia y la adecuación. Considera al oyente como agente cognitivo social y cree que el hablante persigue un objetivo. Karszewski, alumno de Saussure, formó en Rusia con un grupo de lingüistas el Círculo de Moscú. También considerados estructuralistas, dieron origen al método formal. Hay 4 puntos que resumen el enfoque sistémico-funcional. La lengua es funcional, semántica, contextual y semiótica. Del lado del formalismo encontramos a Chomsky, quien define como competencia lingüística al conocimiento que tiene un sujeto de la gramática universal y de la gramática de su lengua. Toda gramática que se proponga formalizar la competencia lingüística se llama gramática generativa. Entonces, dijimos que si bien una corriente es de cuño funcionalista y la otra de cuño formalista, ambas trabajan en la inmanencia. Para el grupo de la translingüística, el valor del signo no está dado por su posición en el sistema, sino por los usos que una sociedad le da, y supone una visión de la lengua de carácter semiótico. La pragmática se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio puramente formal. En la pragmática también existen ambas vertientes. Desde la perspectiva formalista nos encontramos con los aportes de Sperber y Wilson, quienes postulan que la comunicación es función secundaria del lenguaje y que todo intercambio verbal se hace tratando de conseguir el máximo beneficio al más bajo costo. Del lado del funcionalismo nos encontramos a Austin y Searle con la teoría de los actos de habla. Ellos ven a la lengua como una acción que se despliega en la comunicación. También encontramos a Grace con la teoría de la cooperación y a Habermas con la teoría de la acción comunicativa.
La sociolingüística es la ciencia del lenguaje que se inscribe por completo en la vertiente funcionalista. Aquí Chomsky insiste en que no hay que investigar la actuación, sino que hay que investigar la competencia. En los umbrales del siglo XX se desarrolló la sociolingüística crítica, que abandona la teoría de que el lingüista no debe intervenir para preservar la lengua que estudia. Psicolingüística surgió en 1951 como un intento de ampliar el objeto de la lingüística, que entonces se dedicaba solo al estudio de las estructuras de la lengua. La psicología cognitiva entiende que mente y computadora funcionan de manera similar, pues ambos son procesadores, pero que la mente tiene algunas particularidades. En los 80 se produce el surgimiento de la noción de caos. Se acepta que existen elementos cuyo funcionamiento no responde a leyes, sino al azar. Así se inició un estudio socio-psicopragmático y se dio cuenta de los mecanismos cohesivos relacionados con la metarregla de progresión temática, y así se avanzó hacia la explicación de la coherencia textual. Este abordaje fue dado en llamar análisis del discurso. En la segunda mitad del siglo XX se produjeron importantes avances tecnológicos y cambios sociales. Las ciencias del lenguaje intentaron responder a estas preguntas y así han ido generando subdisciplinas como por ejemplo la lingüística computacional, que se ocupa de establecer relaciones entre la lengua natural y las computadoras. Foucault sostiene que las ciencias cambian en relación con factores externos a ella, que son generalmente de corte político. Las ciencias del lenguaje no son ajenas a este fenómeno y no buscan un desarrollo solamente teórico, sino que coinciden con el avance del mercado informático.